Este es el gran error de Sony al crear proyectos sobre Spider-Man en la actualidad. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. La historia de Sony con Spider-Man es completamente de amor y odio. Volviendo a finales de los 90s, cuando la compañía decidió comprar los derechos del personaje a Marvel, que atravesaba una de sus peores versiones financieras, se aseguró dos de los derechos lucrativos más importantes de Spider-Man: el derecho de crear películas utilizando el extenso catálogo de personajes provenientes de los cómics del trepamuros, y también la autoridad para crear series de televisión. A partir de ese momento, la compañía ha generado 10 películas diferentes de Spider-Man, 5 live action producidas por Columbia Pictures, estudio perteneciente a la compañía, 3 películas en solitario coproducidas por Marvel Studios y 2 películas animadas a cargo de su división de animación. También produjo la serie de televisión espectacular Spider-Man, que se basaba en la versión de películas de Sam Raimi, y produjo a través de MTV Spider-Man The New Animated Series, que también retomaba conceptos de esa misma saga de películas. Después estrenó 3 películas en solitario de Venom, una de Madame Web y otra de Morbius, proyectos que describe como parte de un universo cohesionado que se extendería cuando llegue a los cines Kraven, último proyecto del estudio bajo este concepto. We are hunters, the greatest the world has ever known. En total, para 2024 la compañía tendrá un total de 16 películas producidas sobre Spider-Man y sus personajes, un enorme número de proyectos si partimos del 2002, año en que se estrenó la primera cinta del personaje, y hasta ahora el saldo financiero es obviamente bueno, generando éxitos de taquilla en 3 décadas diferentes, convirtiéndose en un referente de las adaptaciones de cómics en el cine. Probablemente sin el éxito de Spider-Man en 2002, el fenómeno de las adaptaciones de Marvel jamás habría sido tan grande como lo conocemos en nuestros días, influenciando a un gran número de directores y estudios como el propio Disney, que vio en los superhéroes a la nueva mina de oro en la década pasada. Y gran parte de ese éxito se debió a personajes muy puntuales como lo son Avi Arad. Avi Arad es prácticamente el autor intelectual del movimiento de Marvel en el cine y la televisión, produciendo la mayoría de filmes que adaptaban a los personajes del editorial a finales de los 90s y principios del nuevo milenio, trabajando para compañías como Sony y Fox, estableciéndose como un referente de la industria al poseer un alto conocimiento sobre el universo Marvel, además de ser un empresario astuto que inclusive ayudó a Marvel a salir de sus problemas financieros a través de la venta de imagen y derechos de propiedad. Y honestamente, en estos primeros años yo no podría hablar mal de Avi Arad en ningún sentido, porque el sujeto es un verdadero genio. Lo que hace un tiempo era Kevin Feige para una nueva generación, lo fue Avi Arad para aquellos que crecimos en estos años. Todo lo que tocaba lo convertía en oro, generando una aura de rey Midas que le otorgó un exceso de poder que le condenó a ser el gran responsable de los últimos fracasos de la compañía. En la actualidad, el nombre de Avi Arad puede ser comparado con el nombre de Mephisto en los cómics, debido a su influencia negativa con los proyectos de Spider-Man que se derivan de su producción, empezando su declive en 2014 con el estreno de Amazing Spider-Man 2, película que no alcanzó las estimaciones financieras y dividió a la crítica. En ese mismo año, el famoso hackeo a Sony revelaría demasiada información, incluidos cientos de correos electrónicos que ponían en duda la capacidad creativa del productor, tachándole de loco, egoísta y sin consideración hacia el resto de trabajadores. Con el acuerdo entre Disney y Sony para producir las nuevas películas de Spider-Man, Avi Arad quedó relegado a ser productor ejecutivo de algunos de estos proyectos, perdiendo la batalla creativa contra su exalumno Kevin Feige. Caso similar a la franquicia de Spider-Verse, que al tratarse de películas producidas por la división de animación de la compañía, corren bajo un plano creativo y financiero diferente al ocupado por Sony en los live action de Spider-Man. En este caso, Amy Pascal como Avi Arad solo obtienen el título de productores ejecutivos, teniendo poca o nula injerencia creativa de ambas películas. Dejan en evidencia que los fracasos del estudio son de la autoría total del productor. Entonces, por un lado, la compañía es capaz de crear enormes y hermosas películas como Into y Across the Spider-Verse, pero por otro lado ofrecen proyectos como Morbius y Venom. Parece que no hay puntos medios, o se trata de una buena película o de algo de dimensiones mayúsculas. Pero ¿por qué está creando este efecto? A pesar de que un análisis superficial sugiera que la sola presencia de Avi Arad hará que una película sobre Spider-Man o sus personajes fracase, me niego a creer que alguien tan bueno como el productor no pueda agregar más que ideas negativas, proponiendo un número de elementos que han hecho que la compañía sea tan difícil de asimilar.
En primer lugar, diría que el error más grande y visible que Sony ha cometido con Spider-Man es la falta de creatividad. Como estudio, ha pecado de continuar con la misma línea creativa en todas sus películas, ya sea que resulte en un éxito o un fracaso. Y por supuesto, eso incluye al propio Avi Arad. Es difícil que personas que llevan tantos años en los medios aún persigan el éxito de la misma manera en que lo hicieron hace 20 años, cuando las primeras películas del personaje llegaron al mercado. El estudio no ha renovado su plantilla creativa desde aquel entonces, confiando que en algún momento las personas que les dieron sus primeros éxitos financieros puedan repetir el fenómeno 10 o 20 años después. Algo difícil, pero no imposible, ya que la primera película de Venom demostró que sujetos como Arad y compañía aún conservan algo del talento que les hizo famosos en aquellos días. Este problema permea en todos los sentidos, porque al contar con los mismos productores desde hace 20 años, es obvio que la misma metodología de trabajo se repite y se repite y se repite, de ahí que todas estas películas como Madame Web, Morbius o Venom parezcan películas que llegaron a principios de 2004. Claro que Sony tiene un amplio conocimiento de Spider-Man y hay personas que parecen ser unos genios en el tema, pero son las mismas ideas y propuestas que hemos visto hace 15 años. En 2008 tal vez la franquicia de Venom habría sido revolucionaria, pero en 2024 parece un chiste mal contado. La compañía se encuentra estancada a nivel creativo con Spider-Man, teniendo una sola perspectiva de todos sus personajes y la manera en que deben ser adaptados al cine. Esa es la razón por la que una franquicia como Spider-Verse puede parecer tan atractiva, porque hay toda una nueva visión sobre el personaje y sus conceptos más recientes. En segundo lugar, diría que el gran error de Sony en recientes años ha sido tomar a Marvel Studios como ejemplo a seguir. Este error también lo cometió Warner tratando de emular el famoso universo cuestionado del MCU, tratando de crear sus propios universos que resultaron en completos fracasos. Desde mi punto de vista, el público no quiere una repetición de conceptos, sino todo lo contrario. Los fanáticos de estas películas queremos tener una variedad de proyectos y de ideas alrededor de los mismos. En 2012 se estrenaron The Avengers, The Amazing Spider-Man y The Dark Knight Rises, tres películas completamente diferentes que ofrecieron perspectivas opuestas, resultando en tres fenómenos financieros para tres estudios diferentes. Un año antes, Fox había presentado el reinicio de los X-Men, generando una plantilla sumamente atractiva para proyectos centrados en superhéroes que hoy en día parecen no existir. En la actualidad, todas las películas de superhéroes pretenden lucir exactamente igual. Todas quieren apegarse al sentido del humor y la réplica de la fórmula de Marvel Studios, que en todo caso a mi parecer ya se ha agotado. Este problema está matando los proyectos de Sony porque carecen de identidad, y si la tienen no es una muy buena. A este problema le sumaría el replicar del modelo financiero de Disney, con Sony invirtiendo mínimas cantidades de dinero para todos sus más recientes proyectos. Este modelo funcionó en el MCU cuando una franquicia alcanzó su punto más alto de popularidad y el público consumía cualquier cosa que le arrojaras, pero Sony jamás llegó a ese punto similar de éxito y su inversión es tan poca que termina por producir películas bastante mediocres. Por último, pero no menos importante, diría que Sony y sus películas solo es uno de los últimos peldaños dentro de la fatiga que como público tenemos ante este tipo de proyectos, coincidiendo con la horrible etapa creativa de Marvel en los propios cómics. Si el material de origen en el que basas todas tus historias atraviesa una crisis creativa, eso terminará por mermar tus proyectos. Es inevitable no voltear a ver los cómics de Spider-Man y ver un completo desastre creativo. Peter Parker dejó de ser atractivo en todas sus versiones desde hace mucho tiempo, aferrándose a una etapa adolescente del personaje para dar vida a todas sus adaptaciones que resultan repetitivas hasta el punto de salirse del contexto original. Si Sony quiere volver a crear buenas historias de Spider-Man, solo tiene que resolver esos tres problemas: renovar su plantilla creativa, tomarse en serio el negocio e invertir más dinero, y voltear en dirección a las mejores historias de Spider-Man en los cómics. Bastante fácil. Y eso es todo por hoy. Dime qué piensas al respecto, me ayudarás bastante si me regalas un like y compartes el video con tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.